Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Ayer me quejé que llovía en Israel, miren el sol con el que amanecimos este martes. Sí, estoy con la Biblia y vine a hacer un recorrido cortito para revivir junto a ustedes una de las luchas, una de las batallas, una de las guerras que por lo menos en Israel o los judíos más recordamos. Este lugar que vemos aquí detrás mío es un valle súper famoso, súper conocido, enseguida les voy a pasar a explicar, pero que tuvo el honor de que cierta vez aquí estuvieron el Arca de la Alianza, el Arca del Pacto. Les voy a contar la historia sobre la batalla de Ebenezer y van a ver, los voy a maravillar también con un paisaje súper. Los días después de lluvia por lo general suele haber muy buena visibilidad y nosotros estamos aquí para aprovecharla. Amigos, les recuerdo que todos los que le hacen like, todos los que comentan, todos los que se suscriben al canal serán bendecidos por mí. No, en chiste. Les quiero agradecer porque están participando mucho y eso hace que el proyecto siga creciendo. Gracias especiales a los miembros del canal que colaboran económicamente, ayudando a todo el resto de las personas de todo el mundo que disfrutan de este material, y ellos me ayudan a mí con los gastos que tengo cada vez que salgo a pasear. Les recuerdo de que tenemos Instagram, de que tenemos WhatsApp, de que tenemos Telegram y además tengo un email para cuestiones de las que ustedes quieran, que están todo eso está en la descripción del video. Listo amigos, empecemos a filmar que esto está espectacular. Amigos, antes que nada quiero aclarar dos puntos importantes para los nuevos del canal. Uno, que cuando decimos filisteos nos estamos refiriendo a Plishtim, así son llamados en la Biblia hebrea, y significa invasores. No se trata de un solo pueblo, una sola cultura, nada de eso. Se trata de pueblos que llegaban desde el mar Mediterráneo, allá en el horizonte, e invadían esta zona. Se establecían en la costa sur del Mediterráneo, desde lo que hoy es Gaza y hasta el sur de Tel Aviv. Y ellos eran los enemigos más difíciles de vencer, ya que su ejército contaba con carros y caballos que traían quizás de Europa. 2. Cuando la Biblia hebrea dice malaj, se refiere a un ángel, pero no se trata de alguien con alitas atrás que flota en el aire. Se trata de un mensajero, un enviado que llega caminando y se comporta como una persona común y corriente. Amigos, esos territorios que tenemos frente nuestro fueron prometidos a la tribu Dan, pero ellos no lograron conquistar a los invasores y tuvieron que mudarse más al norte. Pasó los siglos y Shimshon, Sansón, fue el primer juez que fue elegido por Dios para vencer a estos filisteos, a estos invasores. Dios envió un ángel, un mensajero a sus padres antes de que nazca y les dijo: Yahel leoshia et Israel miyad plishtim. Pero lo que pasó es que Sansón recibió una fuerza física extraordinaria, pero no tuvo la sabiduría para usarla bien. En lugar de vivir para Dios, Sansón vivió para sus propios deseos. En lugar de vencer a los enemigos, terminó casándose con una filistea y luego se involucró con otra, con Dalila, quien lo llevó a su perdición. Sansón había nacido en los montes de Judea y muy cerca de aquí, en los montes de Samaria, y alrededor del mismo tiempo, otros padres dedicaron a su hijo a los servicios de Dios. El nombre de este joven era Samuel, y lo que Sansón no logró con fuerza humana, este profeta logrará con armas espirituales. Para nosotros fue un profeta de Israel que se dedicó a enseñar al pueblo la forma correcta de vivir. Vayehi dvar Shmuel lekol Israel, nos dice la Biblia. En tiempos de ambos, de Sansón y de Samuel, los filisteos se levantaron a pelear en contra de Israel para seguir avanzando y conquistar más territorios. ¿Dónde fue aquella batalla, amigos? Así es, en este valle. De este lado, en Ebenezer, acampó Israel, y frente nuestro, hacia el norte, en Afec, acampó el enemigo. Hice allí un video no hace mucho. En el primer enfrentamiento con los filisteos, con los invasores, no le fue muy bien a los hijos de Israel. Fuimos vencidos y perdimos 4.000 hombres. Ante la derrota, los hijos de Israel se preguntaron por qué razón Dios permitió tal cosa.
Cuando volvió el pueblo al campamento que estaba en esta colina, los ancianos de Israel pidieron que traiga hasta aquí, desde Shiloh, el arco del pacto, para que levante la moral de los soldados y para que puedan vencer con la ayuda de Dios. Yo digo que es una lástima que los ancianos buscaron una solución fácil. Yo, en realidad, creo que la respuesta estaba en el profeta Samuel, quien oía la voz de Dios. Los ancianos eran solo sabios. Dios, les recuerdo, había prometido en el desierto de Sinaí que les daría victoria sobre sus enemigos si obedecerían su voz y guardarían el pacto y no si usarían el arca de la alianza como motivación. La cuestión que quien estaba a cargo del tabernáculo en ese tiempo era el Cohen Agadol llamado Elí, pero quienes tomaron protagonismo fueron sus hijos, que se prestaron para el plan del pueblo. El arca del pacto estaba guardada en el lugar santísimo y nadie podía entrar allí más que el sumo sacerdote, y solo en el día de las expiaciones. Pero a los hijos de Elí no le importó eso, pues no respetaban las cosas santas del tabernáculo. Simplemente entraron, se llevaron el arca y lo cargaron hasta aquí, hasta el campamento militar de los hijos de Israel. Cuando llegaron, hubo aquí una gran emoción. Tal fue la conmoción que los gritos de alegría llegaron a oídos de los filisteos, que estaban a unos 5 o 10 kilómetros de aquí. Ellos comenzaron a temblar del miedo. Los filisteos sabían muy bien la fuerza que poseía el Dios de Israel y todos los milagros que había hecho años atrás cuando estaban en el desierto. Ellos tenían miedo del Dios de Israel, pero no al punto de someterse a él. En ese tiempo, cuando dos pueblos entraban en guerra, el pueblo que perdía quedaba como siervo del vencedor, ya sea al pasar a trabajar como esclavos o se quedaban, pero debían pagar impuestos altos al ejército que los conquistó. A pesar de que el arca los acompañó otra vez, el ejército de Israel fue derrotado. Israel fue vencido y hubo una gran mortandad, ya que cayeron 30.000 hombres. Israel no solo perdió la batalla y 34.000 hombres con los de la primera batalla, Vagón Elohim Nilkach Beshnei Bnei Eli Metu, Hofni u Pinchas. Quiero contar que las malas noticias no tardaron de llegar a Shiloh. Shiloh era la capital de Israel y donde estaba el santuario. Todo el pueblo estaba esperando noticias, sobre todo Elí, quien se había quedado muy preocupado porque se habían llevado el arca del pacto. De repente, un hombre de Binyamin llegó con sus vestidos rotos, es decir, de luto, y además tenía tierra sobre su cabeza. Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Al llegar el hombre y contar lo sucedido aquí, toda la ciudad gritó y se puso a lamentar, a llorar. Fue ahí cuando Elí llamó a aquel mensajero de Binyamin. La Biblia cuenta que Elí tenía en ese entonces 98 años y estaba ciego. Al recibir la noticia, podríamos imaginar que Elí se entristeció por sus hijos. Pero la Biblia resalta que la noticia que más le afectó fue la del arca. Vayehi que asquigó et Aarón a Elohim, vaipol me'al hakiseh ha'achronit. Ve'ad yad ashar, ve'tushbar marpekto, ve'yamut ki zaken haish ukaved u. Shafat et Israel, 40 shana. El día en que los hijos de Elí profanaron el lugar santísimo e hicieron mal uso del arca del pacto, ese fue el día final de la casa de Elí. En un solo día murió el sumo sacerdote y sus dos posibles sucesores. Pero estas, amigos, no fueron las únicas tragedias de ese día. Con la muerte de Elí y sus hijos, todo el sistema religioso se vio afectado. El tabernáculo quedó sin sus principales sacerdotes y sin el arca del pacto. Lo más significativo es que la presencia de Dios había abandonado aquel lugar, como nos relatan en el Salmo 78. Beyatush Mishkan Shiloh o el Shichen Ba'adam. El tabernáculo caído en Shiloh se quedó como un adagio que usado posteriormente como advertencias de juicios si el pueblo no se arrepentía, como está escrito en Irmiau 7, en Jeremías. Ameagat pratzim haya abait hazeh, asher nikra shmi, alav beinechem gam anochi, ine, raiti neum Adonai.
Kilejuna el mekomi asher beshilo, asher shihanti shmi sham berishona, berau et asher asitilo mifnei ra'at amei Israel. Amigos, me quedó en el tintero la palabra Eben Haezer y todo lo que ella significa. No me gusta hacer videos muy largos, ustedes saben. Y creo que con lo de hoy es suficiente, ¿no? Sobre Eben Haezer será en los próximos videos. Shalom.